Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a nombre del capítulo Coacalco del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Federación Pediátrica del Centro FEPESE, de la Confederación Nacional de Pediatría de México CONAPEME y de la Academia Mexiquense de Medicina a la sesión académica del mes de octubre del capítulo Coacalco del Colegio de Pediatría del Estado de México. Cedo la palabra a la doctora Ana Lilia Gómez Solano, presidenta del capítulo de Coacalco. Sí, buenas noches. Es un placer estar nuevamente en nuestra sesión mensual del Colegio de Pediatría del Estado de México, AC, en nuestro capítulo Coacalco. En esta sesión, nuestro ponente tocará un tema muy solicitado por nuestros colegiados debido a la importancia que tiene la detección de los problemas cardiológicos en etapas tempranas de la vida y con eso tener un mejor pronóstico en nuestros pacientes. Hoy nuestro ponente es el doctor Julio Roberto Erdenmenger Orellana. Yo creo que con su nombre ya tenemos parte de su currículum, pero tomaré algunos datos. Él estudió medicina y cirugía en la Universidad Francisco Marroquín, hizo pediatría y la subespecialidad de cardiología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un fellow de ecocardiografía en el Hospital de Niños de Boston. Es miembro activo de muchas sociedades, tanto de pediatría como de cardiología y cardiología pediátrica. Es el jefe del Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Agradecemos al doctor su amable participación y le damos la palabra. Buenas noches, doctora Gómez, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, considero una distinción que me inviten a participar en un capítulo tan importante como es el de Coacalco y el Colegio de Pediatría del Estado de México. En los próximos 50 minutos hablaré un poco de cardiopatías congénitas y la importancia, tratando de resaltar la importancia que tienen ustedes como pediatras, como médicos de primer contacto con los niños con cardiopatía. Prometo no hablar mucho de cardiopatías complejas porque generalmente eso solo genera aburrimiento y en la hora que ya es hora de cenar, no se me vayan a dormir. La ventaja de esto es que pueden estar cenando, pueden estarse tomando una cerveza, así es que pónganse cómodos y vamos a platicar sobre cardiopatías congénitas. En general, durante los 50 minutos hablaré algo de generalidades de cardiopatía congénita, la importancia de la evaluación cardiovascular, auscultación, oximetría, y voy a dar algunas recomendaciones que espero que sean de utilidad. No tengo ningún conflicto de intereses y me gustaría empezar recordando que las cardiopatías congénitas son la malformación congénita más frecuente y que más impacta en la mortalidad de los niños. De todas las malformaciones congénitas estructurales, la cardiopatía es la que pone en riesgo de muerte a los niños en el primer año de vida. La incidencia en los libros varía de 4 a 12 por 1000 nacidos vivos, pero para considerar, para facilitar un poquito los números, hay que considerar que 1% de los niños que nacen tienen una cardiopatía congénita. Eso pareciera poco, pero dada la tasa de natalidad que tiene en México, prácticamente entre 20 y 25,000 niños al año van a tener un problema de una cardiopatía compleja que si no se trata de manera urgente están en riesgo de muerte. Esta incidencia puede ser mayor en la etapa fetal y el subregistro siempre existe en estos números, de tal manera que los criterios de registro, época y métodos diagnósticos influyen mucho en cuántos pacientes, cuántos niños con cardiopatía compleja y simple nacen al año en México. El diagnóstico de una cardiopatía compleja puede ser obvio en el niño que está muy cianótico, que está con mucha dificultad respiratoria o insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de eso, solo el 50%
de las cardiopatías complejas se diagnostican en el primer mes de vida. En pacientes prematuros, pues la incidencia del conducto arterioso puede ser mayor, y en algunas zonas del Estado de México, Toluca, o zonas donde hay una mayor altitud sobre el nivel del mar, conducto arterioso indudablemente es una cardiopatía muy frecuente. La importancia es que un diagnóstico tardío influye significativamente en que el tratamiento sea más complejo, y el pronóstico muchas veces no es lo suficientemente bueno como podría ser en algunas cardiopatías en las que el diagnóstico se hace tempranamente. En la actualidad es posible hacer el diagnóstico incluso desde etapa prenatal. Han mejorado muchísimo los métodos de imagen, y no solo mejorado en calidad, sino que en disponibilidad. Ya prácticamente cualquier unidad médica tiene un ecocardiógrafo y un médico que puede realizar un ecocardiograma. Se ha incorporado la evaluación de función, ya no es solo estructura, sino que también función, importante en el diagnóstico de los niños con cardiopatía. Y el tratamiento ha tenido evolución significativa también. Hay algunas cosas particulares en un grupo muy pequeño de pacientes en donde es posible establecer un tratamiento prenatal para cardiopatías congénitas. Obviamente muchos de nuestros pacientes requieren todavía cirugía, y los avances que ha tenido la intervención por hemodinámica y procedimientos híbridos en los últimos 10 años ha venido a incrementar significativamente la sobrevida de los niños con cardiopatía. Este es un ecocardiograma fetal en donde vemos el 4 cámaras, es la base del diagnóstico prenatal, de tal manera que cerca de la semana 18, después de la semana 16, es posible tener un diagnóstico de certeza en la cardiopatía. Y esto permite preparar a todo el grupo multidisciplinario que necesita atender a estos pacientes al nacimiento. Las indicaciones de ecocardiografía fetal pues pueden ser familiares, cuando alguno de los familiares, los padres, hermanos han tenido una cardiopatía. Hay factores que incrementan la posibilidad de cardiopatía en el feto, el riesgo de factores maternos, como son diabetes, medicamentos, teratogénicos, etc. Y hay factores fetales, y el más importante en esto es malformación extracardíaca, la cual frecuentemente se asocia con cardiopatía estructural. De tal manera que con un ultrasonido realizado no por cardiólogos o cardiólogos pediatras, en donde tienen una participación muy importante los ultrasonografistas, radiólogos, obstetras, perinatólogos, la detección de cardiopatía congénita en etapa prenatal es factible y es una realidad en la actualidad. ¿Cuáles son las cardiopatías en orden de frecuencia? Pues en todas las series, comunicación interventricular es la más frecuente. Luego hay, como mencionaba, en algunas series, dependiendo de altitud sobre el nivel del mar, conducto arterioso puede ocupar el primer lugar, comunicación interauricular, estenosis pulmonar y coartación aórtica. Lo importante de esto es que con estas 5 patologías, prácticamente tenemos el 85-90% de los pacientes con cardiopatía congénita. Todas estas cardiopatías tienen una adecuada sobrevida en el periodo neonatal, y pueden ser las cardiopatías que eventualmente el niño está relativamente asintomático, con pocos signos clínicos, y es el pediatra el que identifica o es el responsable de la sospecha de la cardiopatía. Y es por esto que el papel que tiene el pediatra en el diagnóstico de una cardiopatía es fundamental. Obviamente, cuando el niño tiene una alteración cromosómica, la incidencia de cardiopatías
se incrementa. Entonces, ante cualquier paciente con alteraciones de los cromosomas, trisomía 21, 18, etcétera, es una indicación absoluta de una evaluación cardiológica, aún cuando no tengan síntomas o evidencia clínica de la cardiopatía. En el diagnóstico diferencial, pues es muy conocida la clasificación de cardiopatías congénitas en acianógenas, cianógenas y entre las cianógenas de flujo pulmonar aumentado o disminuido, y entre las acianógenas hay un grupo de cardiopatías que pueden tener un flujo pulmonar normal o aumentado. Como dije al principio, no voy a entrar en detalle real de cada uno de los grupos de cardiopatías en esto. Prácticamente los síntomas son muy comunes, independiente del nombre de la cardiopatía, los síntomas que presentan los niños son en base al grupo fisiopatológico que tienen. En la evaluación y en la sospecha de cardiopatía es indudable la historia clínica completa y en ella el interrogatorio. Es muy importante saber cómo estuvo el embarazo, si hubo ingesta de medicamentos por parte de la madre durante el embarazo, alcohol, drogas, etc. ¿Cuánto pesó el recién nacido al nacer y cuáles fueron las condiciones al nacimiento? Obviamente en la etapa postnatal es importante evaluar e interrogar las características de actividad del niño. Preguntar intencionadamente, no solo si se cansa o no, porque para muchas mamás todos los niños se cansan, sino que explicar o preguntar, interrogar intencionadamente qué es fatiga para ellos. A veces los niños con cardiopatías caminan 1 cuadra, 2 cuadras y necesitan hacer una pausa. Hay niños, para la mamá a veces el concepto de fatiga es que juega el partido de fútbol y termina pues sofocado o taquimneico. Bueno, eso no es una fatiga relacionada con cardiopatía. E indudablemente la historia familiar es muy importante, saber si los padres son o relativos directos tuvieron alguna cardiopatía, porque eso incrementa un poco la incidencia o posibilidad de cardiopatía en el niño que estamos evaluando. La exploración física cardiovascular es básica y es como en todos los órganos de los otros sistemas. Es importante evaluar signos vitales, hacer una inspección visual del niño, palpación y obviamente la auscultación. Entre los signos vitales, frecuencia cardíaca, evaluar la frecuencia cardíaca en función de la actividad que tiene en ese momento el niño. Y obviamente evaluar la frecuencia cardíaca en función de la edad. Hay parámetros y hay tablas en donde uno puede evaluar cuál es el rango de frecuencia cardíaca normal para un niño de acuerdo a su edad y interpretarlo de acuerdo a la situación en que se está haciendo la exploración. Si el niño está muy inquieto, nervioso o llorando, indudablemente va a haber taquicardia. Hay que interpretar esa taquicardia en función de la actividad. Obviamente la frecuencia respiratoria es un marcador muy importante y no solo la frecuencia, sino que el patrón respiratorio. Y por favor, pediatras, tomen presión arterial en sus niños con un brazalete adecuado, porque es importantísimo y es parte de los signos vitales en el recién nacido. Y últimamente se ha incrementado, se ha catalogado a la oximetría de pulso como el 5º signo vital, sobre todo en el periodo neonatal. Seguramente ustedes saben muy bien lo del tamizaje cardiológico, el tamiz cardiológico, en donde se considera la oximetría de pulso como un signo vital. En la inspección, pues hay que hacer un análisis de la apariencia general del niño,
tener una estimación del estado nutricional del niño, obviamente ver algunos estigmas, marcadores de cromosomopatías, la cual puede ser, obviamente en trisomía 21 es muy obvio, pero pacientes con Noonan o con Turner pueden pasar relativamente desapercibidos. Otro grupo de pacientes que pueden tener cardiopatía son los pacientes con Marfan, en donde en las etapas iniciales pueden tener un fenotipo no tan característico. Coloración, es importante evaluar la coloración en uñas, en manos, y ver cómo se siente el niño, el confort del niño. De entrada, el niño que tiene una cardiopatía compleja, pues siempre está hipoactivo, siempre tiene un patrón respiratorio diferente, cosa que puede no suceder o que habitualmente no sucede en los niños con cardiopatías, entre comillas, simples como las que hemos mencionado y como son las que se diagnostican en el consultorio o que se sospechan en el consultorio por parte de ustedes. En la evaluación, en la inspección, es importante tratar de ver si el tórax del niño tiene alguna deformidad, pectus excavatum, carinatum, si hay un diámetro anteroposterior diferente al lateral, y todos esos son marcadores que pueden ir sugiriendo o haciendo sospecha, estableciendo la sospecha de la cardiopatía. Les mencionaba del fenotipo, el bebé que tienen en la foto a la izquierda de la pantalla es un paciente con síndrome de Williams muy característico, y la niña que tienen en la pantalla a la derecha pues podría tener un fenotipo normal, me parece, sin embargo un cuello corto, hace suponer algunas otras alteraciones genéticas, Noonan, Turner, etc. La cianosis en el niño con cardiopatía compleja es muy evidente, pero no así en el niño con cardiopatías no tan complejas como la conexión anómala total de venas pulmonares, que es una cardiopatía que puede estar relativamente asintomático a los primeros meses del bebé. En presencia de una comunicación interauricular puede estar relativamente estable el niño y ser muy sutil la cianosis. Recuerden que para que haya cianosis se requiere una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos. Entonces, en niños que por alguna otra razón tienen anemia, la cianosis puede ser menos evidente. Se detecta clínicamente en saturaciones menores de 85%, y es un muy buen indicador y les recomiendo que lo investiguen, que lo busquen. No solo tanto en la piel puede ser más difícil, pero en los lechos unguiales y sobre todo en las mucosas orales y en la lengüita es donde es más evidente la cianosis en los niños con cardiopatía relativamente simple, con cortocircuito derecha e izquierda, le hace conexión anómala total de venas pulmonares. La cianosis central se produce por un contenido elevado de hemoglobina reducida y es evidente de un cortocircuito de derecha e izquierda. La mayoría de cardiopatías de las que estamos hablando y que son las que se diagnostican tardíamente, son cardiopatías con cortocircuitos de izquierda a derecha, entonces la cianosis no va a ser evidente a no ser que una comunicación interventricular tenga una evolución mala en relación a enfermedad vascular pulmonar. La cianosis periférica se observa en la parte distal y en los casos extremos es lo que ustedes conocen como dedos en palillo de tambor, los cuales son muy sutiles en los primeros meses de vida y se van haciendo paulatinamente más evidentes después de los 8 o 9 meses. Y en el niño preescolar y escolar, en cardiopatías complejas, son francamente evidentes. Un dato importante es hacer un interrogatorio sobre crisis de hipoxia. A veces no es fácil diferenciarlos del espasmo del sollozo. Una de las cosas que ayuda mucho clínicamente
es que durante el espasmo del sollozo el niño hace una pausa respiratoria, mientras que en la crisis de hipoxia, al contrario, tiene un patrón respiratorio acidótico. Entonces ese puede ser un punto en donde uno interrogue, porque la mamá le puede decir a uno que se pone morado y se desmaya. Y el preguntar si sigue respirando o dejó de respirar puede ayudar al diagnóstico diferencial. El patrón respiratorio es muy evidente en niños con cardiopatía compleja. La alteración en el patrón respiratorio es muy evidente. En niños con cardiopatía simple pueden estar respirando bien, nada más un poco más rápido. Y cuando el patrón respiratorio es crónicamente muy rápido, se empiezan a desarrollar las deformidades intercostales, retracción intercostal o deformidad en el tórax, de las cuales ya mostré algunos ejemplos. La evaluación en el niño intubado, en el niño muy grave, este patrón respiratorio obviamente pierde valor clínico, pero afortunadamente los niños de los que estamos hablando son los niños que ustedes tienen en sus consultorios. La palpación es muy importante. La palpación del tórax permite percibir el impulso máximo del choque de la punta, como hablamos los cardiólogos. La palpación de los pulsos periféricos permite también evaluar cardiopatías como coartación, cuando hay asimetría en los pulsos. Es importante hacer una evaluación y una palpación del abdomen. Y a veces en la espalda, no solo palpación, sino que auscultación, soplos que se perciben en la espalda pueden ser sugestivos de coartación aórtica. La palpación debe hacerse con el bebé lo más tranquilo posible. Hay veces que ayuda a poner en bebés pequeños o en bebés gorditos un pañal en la cadera para levantar un poquito las ingles. Se recomienda hacer una palpación simultánea entre los braquiales y los femorales para percibir asimetría o asincronía en los pulsos. Y también se recomienda hacer una palpación de ambos brazos, porque en algunos casos en donde la coartación está asociada al nacimiento de la subclavia derecha o está una de las subclavias incluida en la coartación, puede haber asimetría no solo entre brazos y piernas, sino que incluso entre ambos brazos de los pulsos. Entonces, es importante hacer una evaluación de estos pulsos con estos conceptos. ¿Qué pasa cuando los pulsos están ausentes o disminuidos en uno de los brazos? Pues o el paciente tuvo una coartación y se utilizó la cirugía. En la cirugía se utilizó la técnica de colgajo de la subclavia. Algunos pacientes con cardiopatía que tienen una fístula de Blalock-Taussig, el pulso del brazo donde se hizo la cirugía puede tener asimetría, puede estar ausente o estar muy disminuido. Obviamente en este contexto hay cicatriz y hay historia de la cardiopatía y de la intervención. Pero lo más importante es el retraso en las extremidades inferiores o ausencia de los pulsos inferiores, en donde el diagnóstico de coartación es la primera causa. Hay algunas otras causas, Takayasu, algunas arteritis, varias cosas mucho más extrañas y que no son tema de la plática. De tal manera que en la palpación es importante evaluar lo que les decía, el pulso máximo, el punto donde choca, donde se percibe, actividad precordial y evaluar los frémitos. El tórax debe palparse de preferencia con la punta de los dedos para confirmar su localización y poniendo la palma de manera muy suave, uno puede percibir la hiperactividad precordial e incluso
con cierta experiencia, tratar de localizar el frémito, que es la vibración muy localizada en un solo punto del tórax con los pulgares. La actividad precordial sugiere obviamente enfermedad cardíaca, no es patognomónica, pero sugiere sobrecarga de volumen en alguna de las cavidades, de tal manera que niños con comunicación interauricular que tienen una sobrecarga de volumen y que pueden estar totalmente asintomáticos y aún sin soplo evidente, el hecho de que el tórax se perciba hiperactivo, que el precordio se perciba hiperactivo, puede ser el marcador clínico para sospecha de comunicación interauricular. ¿Qué son los frémitos? Bueno, son vibraciones detectadas distales al jet de la lesión. Es muy frecuente en la estenosis aórtica o en conductos arteriosos o en patología del arco aórtico que el frémito esté en el hueco supraesternal, de tal manera que es importante hacer no solo palpación del tórax, buscando frémitos, sino también del hueco supraesternal. El abdomen, bueno, es parte de la evaluación de todo pediatra en todo niño. Desde el punto de vista de cardiopatía, es importante evaluar el tamaño del hígado, tratar de visualizar circulación colateral como marcadores indirectos de cardiopatía. Obviamente, las cardiopatías que permiten el crecimiento y estar relativamente asintomático, la palpación del abdomen y el hígado generalmente es normal. Por favor, les quiero insistir que tomen la presión arterial en los niños. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial? Bueno, es importante tomar 3 mediciones separadas con el niño tranquilo, con un brazalete adecuado, y cuando la presión arterial está arriba de la percentil 95 en función de edad, sexo y talla, se habla de hipertensión. El valor normal es menos, en la percentila menor a 90. Cuando está entre 90 y 95, puede ser normal alta, hay que hacer un análisis de las condiciones en que se tomó la presión, de las condiciones del niño, y arriba de 95 indudablemente es hipertensión arterial. Para adolescentes, que es prácticamente ya el brazalete del adulto, el punto de corte es 120-80 milímetros de mercurio. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en relación a tomar la presión es que a partir de los 3 años se tome de manera rutinaria al menos una vez al año, que se tome en menores de 3 años ante sospecha situaciones especiales. Hay método oscilatorio y complementado por auscultatorio. A veces es necesario hacerlo auscultatorio porque los manómetros electrónicos no siempre traen los brazaletes apropiados. La recomendación del brazalete es que sea 2/3 del largo del brazo, y cuando no se cuenta con un brazalete apropiado para el tamaño del niño, es mejor optar por un brazalete de mayor tamaño que de menor tamaño, porque el de menor tamaño puede sobreestimar la hipertensión. Obviamente, cuando uno habla de cardiopatía, lo primero que le viene en la evaluación clínica es soplos, y no siempre es fácil. ¿Cómo nos va a los pediatras en la auscultación de soplos? Hay varias publicaciones, están las referencias en las diapositivas, se las recomiendo. Y desde el 2004 ya había la preocupación de que se ha disminuido la reducción, se ha reducido la habilidad de los estudiantes de medicina y residentes en la interpretación y diagnóstico por medio de soplos. Esto tiene varias razones. Obviamente, en la medida que han mejorado los métodos diagnósticos,
uno tiende a utilizar menos la clínica que nos enseñaron en la escuela o que tenían los maestros hace muchos años. La clínica sigue siendo muy importante y la evaluación de un soplo sigue siendo básica para definir si el soplo, las características del soplo, si es funcional o no. De tal manera que hay que mantener esta habilidad, hay que favorecerla y actualmente, como verán en la plática, hay varias formas de mejorar la técnica. Hay algunos trabajos, algunas publicaciones en donde se evaluó la habilidad del residente de pediatría que rotaba por cardiología pediátrica versus el residente de cardiología pediátrica. Pues la verdad es que la sensibilidad era más alta, la especificidad seguía siendo débil y el 73% de los residentes pudieron definir con mucha exactitud, si el soplo era normal o anormal. Esto es un punto importante y a veces no se necesita que sepan que el soplo está relacionado con una comunicación interventricular infundibular e insuficiencia aórtica, sino que con que se logre definir que no es el soplo normal, que no es el soplo funcional o del crecimiento, indudablemente con eso el niño gana mucho. Hay una mayor cantidad de falsos positivos en quienes no tienen el entrenamiento formal en cardiología pediátrica, y eso es obvio. Y no es culpa de nada, vamos, eso, el cardiólogo que hace cardiología pediátrica, pues está constantemente oyendo corazones. Tanto que a veces los cardiólogos pediatras oímos el corazón y no giramos el estetoscopio a los pulmones y no identificamos los estertores. Esto es así en la medicina actual. El que sea así no quiere decir que no sea susceptible de mejorar. La decisión respecto a si un soplo es inocente o no puede llevar a falsos negativos, es decir, enfermedad no detectada, que son los casos más graves en mi opinión, y falsos positivos, en donde, bueno, se sospecha el soplo, se sospecha la cardiopatía y resulta que tenía una cardiopatía o que no tenía cardiopatía o que era una condición relativamente de excelente pronóstico, ¿no? Lo más importante es que el desempeño del pediatra puede ir mejorando significativamente con un adecuado entrenamiento y hay forma de hacer los teóricos prácticos. Al final de la plática les voy a mostrar algunas páginas que ayudan mucho en esto. ¿Por qué es difícil auscultar los soplos en pediatría? Bueno, se requiere una alta concentración, se requiere un estetoscopio de calidad. Algunos laboratorios acostumbraban regalar algunos estetoscopios, desafortunadamente de no muy buena calidad. Es entendible que no sean de buena calidad, pero esos estetoscopios no son los mejores para evaluar el corazón. Es importante hacer un análisis del sonido en el umbral de percepción y distinguir las diferentes frecuencias e intensidades de los soplos. No ayuda mucho la alta frecuencia cardíaca en niños y obviamente no ayuda mucho o incluso dificulta que el niño esté llorando o que el niño esté inquieto, que el ambiente del cuarto no sea adecuado, de tal manera que la eficiencia diagnóstica no depende solo de la habilidad del médico que está auscultando, sino de una serie de factores no relacionados con esta habilidad. Es un soplo, pues es muy fácil de entender, es la transmisión audible, el sonido originado por la turbulencia. No voy a entrar en mucho detalle de física. Obviamente el soplo es, cuando hay turbulencia, cambia la vibración de la sangre dentro del corazón y eso se transmite como un soplo, a diferencia de cuando no hay vibración y el flujo laminar, pues prácticamente no se genera el soplo. Es importante tratar de determinar cuáles son las propiedades del sonido que se aplican a los soplos y ahí hay que hablar de volumen, de amplitud,
frecuencia en hertz, los soplos son de baja frecuencia, y las características de si es un soplo melódico, musical, si es ruidoso, etc. Todos estos parámetros son muy difíciles de explicar verbalmente, con palabras. Esto hay que hacerlo en la práctica y acostumbrarse a oír soplos. Las lecciones obtenidas de la física de los sonidos aplicados al soplo es que la intensidad o volumen de los soplos cardíacos patológicos es mucho más alta. Hay varias clasificaciones de la intensidad del soplo, no voy a entrar en detalle, están en cualquiera de los libros, pero hablar un soplo mayor de 2 de 6 en la clasificación de 6 o 2 de 4 en la clasificación de 4 es un soplo totalmente patológico o que debe de considerarse patológico. Cuando el soplo tiene una transmisión vibratoria que se percibe con la mano, el soplo es patológico, y cuando tiene una calidad ruidosa, no es el soplo suave musical, el soplo es también patológico. Obviamente el soplo hay que analizarlo en función del ciclo cardíaco, si es sistólico, diastólico, o es continuo o sistodiastólico. Aquí hay algunos ejemplos de las características de los soplos en función del ciclo cardíaco. Y los soplos en relación al ciclo cardíaco podemos decir que los soplos que se prolongan en la diástole siempre son patológicos. Es muy importante observar los ruidos cardíacos y el soplo que tiene, además de la vibración o el soplo en sí, tiene un chasquido, un clic en el primer tono, es también patológico. El desdoblamiento, que puede ser fisiológico, sobre todo relacionado con la respiración, y que en muchos niños es normal y fácilmente percibible. Hay que pedir al niño que inspire para ver si el comportamiento del desdoblamiento se modifica. El desdoblamiento fijo es habitualmente patológico y relacionado con una comunicación interauricular. Hay que evaluar el punto del frémito y en dónde se localiza el soplo. Los soplos altos en el segundo espacio intercostal habitualmente no son soplos funcionales. El soplo funcional habitual se escucha más alrededor del cuarto espacio intercostal izquierdo. Hay que evaluar la intensidad, el punto, la configuración dinámica del soplo, es decir, si es creciente y decreciente, si es continuo, si es diastólico, etc. La evaluación completa del niño con soplo, bueno, hay que ver el grado de nutrición. La clase funcional es muy importante, y la clase funcional se refiere a qué capacidad tiene el niño de jugar. Eso es muy fácil de interpretar. A ver, señora, su niño aguanta un partido de fútbol, pues ese niño tiene una clase funcional normal. ¿Sabe qué, doctor? Mi hijo camina media cuadra y se cansa. Esto también hay que interpretarlo con un interrogatorio muy dirigido, porque hay niños que no les gusta caminar y a eso se le llama cansancio, pero no la fatiga con cardiopatía. Preguntarle al niño en la medida que él puede contestar si ha recibido, si siente que el corazón le brinca, evaluar nuevamente toda la exploración física complementaria que ya vimos. Hacer una vez diagnosticado el soplo, bueno, tratar de definir qué implicaciones tiene ese soplo para el menor, evaluar si se necesita hacer si se recomienda limitar el ejercicio mientras el niño es evaluado por un cardiólogo. Habitualmente, cuando el soplo es patológico, la recomendación que damos es, hasta que no esté totalmente evaluado la patología y la estructura del corazón, evitar actividades deportivas competitivas, porque hay niños que pueden tener un soplo no intenso de estenosis aórtica y en una actividad competitiva complicarse.
Obviamente, recomendar profilaxis cuando la sospecha del soplo es patológico. ¿Cuándo referir al cardiólogo pediatra? Pues aquí puede ser difícil el dar recomendaciones absolutas. La verdad es que depende mucho de la experiencia del pediatra y algunas veces también depende mucho de la ansiedad que genera esto de los soplos en los pacientes. Eh, todos estamos de acuerdo que un soplo inocente, un soplo que fue detectado en una valoración rutinaria, en un niño que han tenido un seguimiento estrecho ustedes de ese niño y que no le habían oído soplo y que no tienen otros datos, seguramente ese soplo es funcional y podría no haber beneficio de estudios complementarios, los cuales no siempre son baratos o habitualmente son caros. Pero las excepciones para esto es una válvula aórtica bicúspide que sí tiene un componente anatómico importante como factor de riesgo. Entonces, el beneficio de que aunque sea un soplo funcional, se descarte una válvula aórtica bicúspide me parece importante. Comunicaciones interauriculares pequeñas o foramen oval permeable, que si bien pueden no tener ninguna repercusión hemodinámica, ahora se sabe que el foramen oval es un factor de riesgo, o comunicaciones interauriculares pequeñas son un factor de riesgo para accidentes embólicos cerebrales en adultos jóvenes. Obviamente en niñas delgaditas o pacientes con sospecha de Marfan, prolapso mitral y ansiedad de los familiares. El pediatra debe considerar además la confianza en su capacidad clínica, las condiciones en que realizó la exploración, el nivel de ansiedad de los padres y condiciones de dar seguimiento apropiado al paciente. Si es el niño que van a poder vigilar, bueno, es importante que uno podría optar por dar una segunda o tercera visita antes de decidir cuándo mandar al paciente. Les digo que no hay una indicación absoluta. Esta es una publicación en las clínicas pediátricas de Norteamérica del 2014. ¿De cuándo referir? Bueno, cuando el soplo es diastólico, cuando el soplo es continuo, cuando hay algunos otros datos clínicos, cuando el niño tiene síntomas, obviamente está indicado referir al cardiólogo pediatra. Hay capacidad, ahora hay métodos para mejoría de capacidades auscultatorias con el uso de la nueva tecnología. Les recomiendo, si tienen oportunidad de entrar a esta página, hacen un registro y es factible hacer ejercicios con soplos grabados de mucha calidad, hacer autoexámenes, de tal manera que esta página tiene una excelente labor en la docencia y en el entrenamiento de los soplos. Esto es como la música clásica, hay que aprender a oírla. No toda la música clásica le gusta a todo el mundo, es de acostumbrar el oído en condiciones ideales. Hay ya también inteligencia artificial para realizar algoritmos y procesamiento de señales de los ruidos cardíacos. En fin, hay muchas formas y esto ha sido un excelente recurso ahora en los hospitales de docencia, en donde desafortunadamente por la pandemia hemos tenido que limitar el trabajo en niños, en pacientes no COVID. ¿Cuál es el desempeño de los pediatras ante la auscultación cardíaca? Bueno, este trabajo habla de cómo se mejoró la eficacia de la auscultación en 106 médicos de contacto, 77 pediatras. Bueno, los soplos anormales fueron detectados en el 77% y en el 22% de los soplos inocentes fueron considerados normales. Es decir, sí hay mucha experiencia y sí un pediatra tiene toda la capacidad para saber si el soplo es normal o anormal. De todos modos, aunque el pediatra sepa que el soplo es normal, el grado de ansiedad en los familiares a veces hace necesario
el que sea transmitido a es referido al cardiólogo pediatra. Perdón, me distraigo, estaba viendo la hora, creo que voy en tiempo bien. Si no me avisa, doctora, por favor. La oximetría. Bueno, ahora con el COVID, en donde todos tenemos un oxímetro en casa, en el consultorio, en el carro, etcétera, es importante hacer una saturación de pulso. Y esta es la base del tamizaje cardiológico muy difundido y muy socorrido y muy utilizado ya en muchos centros hospitalarios. Recordar que se necesita un oxímetro de buena calidad para que pueda determinarse con veracidad la oximetría. Hay oxímetros ahora muy baratos, no siempre eficientes, y pues no tengo tiempo, les cuento que me empecé a saturar en uno de los hospitales, saturé bajo, y ya estaba sintiendo yo que tenía COVID, casi me hago la tomografía, tuve que cambiar el oxímetro y afortunadamente la histeria llegó, me controlé la histeria, pero bueno, el punto es que los oxímetros pueden no ser tan eficientes, ayuda mucho la evaluación clínica de los pacientes. Y esto es el impacto de una serie de estudios que ha tenido en Estados Unidos, en Alemania, todo lo del tamizaje cardiológico, que no es tema propio del consultorio, pero indudablemente ustedes están en contacto con recién nacidos y en donde el tamiz cardiológico ha sido un arma importantísimo para la identificación. Y es importante resaltar que identifica cardiopatías complejas, de tal manera que las cardiopatías que van a diagnosticar en el consultorio después no son detectadas por el tamizaje cardiológico. Actualmente es ya una recomendación la oximetría, el tamizaje cardiológico en el cunero. Esta es alguna bibliografía, se las tomen una foto si quieren, donde sobre todo la que está en rojo, que es la página de la Universidad del Hospital de Johns Hopkins, en donde tiene un excelente trabajo para la educación en soplos. Es muy fácil, es muy accesible y tienen de mucha calidad. Las recomendaciones que quisiera dar es mantener siempre una alta sospecha diagnóstica. Si ustedes no sospechan la cardiopatía, los niños no llegan con nosotros. No tienen idea en el Hospital Infantil de México la cantidad de niños que llegan con cardiopatías complejas, que uno se pregunta cómo han sobrevivido a eso y por qué no había habido una sospecha o una referencia dirigida. Son muchas las causas, no vamos a entrar en detalle. Tratar de evitar el que se va a quitar con la edad cualquier soplo y evitar el concepto de si en 6 meses no se quita, lo referimos. Yo les recomendaría una referencia rápida, mejora mucho el pronóstico, disminuye ansiedad y mejora la atención que ustedes le están dando a los niños. Prácticamente en los 50 minutos que me asignaron a la plática, creo que hay un momento para preguntas. Espero que la plática haya llenado las expectativas y quedo a sus órdenes para sus pacientes en el Hospital Multimédica y para los pacientes de institución en el Hospital Infantil de México, una vez que tengamos autorizado volver a abrir para pacientes con cardiopatía. Ya empezamos, cada vez abrimos más las consultas, pero esta pandemia ha retrasado muchísimo nuestros tratamientos. Así es que eso es todo. Muy buenas noches y gracias por su atención. Sí, si tienen alguna pregunta pueden enviarla al chat. Hasta ahorita solamente tenemos muy buenos comentarios, doctor. Tuvimos asistentes de diferentes lugares, de Guerrero, de Atlacomulco, Toluca, de Coacalco, por supuesto, de Jiutepec, Morelos, y de Miquilpan, Hidalgo también. Y pues la doctora Belmont le manda felicitaciones. Yo creo que excelente plática. Realmente no veo preguntas ahorita. Déjeme revisar.
Yo creo que es un tema bastante interesante, fue muy enriquecedor de su parte, doctor, porque no solamente nos ha compartido sus conocimientos, sino también la experiencia. Debemos recordar que muchas de las patologías que tenemos, pues la semiología siempre va a ser la base de nuestro diagnóstico, de nuestras sospechas y obviamente un buen diagnóstico, presuntivo por lo menos, y una buena referencia. A ver, déjenme ver, aquí hay una pregunta. Ay, no la veo. Ok. Sí, nos pregunta el doctor Antonio Elías Abraham, ¿cuál es la cardiopatía que más tarde llega sin diagnóstico? Bueno, las cardiopatías congénitas que diagnosticamos en adolescentes o adultos jóvenes, indudablemente es comunicación interauricular la más frecuente. Probablemente coartación aórtica, que el niño ha estado relativamente sano y a la adolescencia o le toman la presión arterial y hay hipertensión. Entonces, coartación aórtica. Y luego, obviamente, comunicaciones interventriculares pequeñas, algunos conductos arteriosos pequeños, y rara vez vemos como lo que comentaba, conexión anómala total de venas pulmonares. Entonces, después de la edad escolar, en adolescentes, prácticamente las cardiopatías que se diagnostican en condiciones habituales son estas que les comenté. Ok, nos pregunta aquí el doctor Oscar Contreras, lo felicita y también nos pregunta que si existe el dolor precordial en niños. Creo que es referido a un motivo frecuente de consulta, tanto de preocupación de los padres que llegan por el dolor precordial. Sí, la verdad es que ya no supe, como el título era cardiopatía congénita, hubiera querido también tocar algo de por qué los cardiólogos vemos a los niños en los consultorios. Sí, dolor precordial indudablemente es una de las causas. Lo que yo les digo a los papás es que habitualmente, en la gran mayoría de los casos, si no la totalidad, el dolor precordial no tiene el sustrato de corazón. Hay muchas causas, osteocondritis, algunos refieren dolor de crecimiento, etc. Lo que habría que ver si el niño no está refiriendo como dolor precordial palpitaciones o extrasístoles. Los niños con un fenotipo marfanoide, hay que ver que el dolor precordial no esté relacionado con dilatación de la aorta, prolapsos mitrales, etcétera. Y la otra causa muy frecuente en el consultorio de niños que no tienen cardiopatía es la disautonomía, que eso es motivo de otra plática completa. Entonces, esas dos son probablemente las dos causas no cardiológicas por las que más vemos niños los cardiólogos pediatras. Pero sí, existe el dolor precordial, afortunadamente no está relacionado con con condiciones graves del corazón. Ok, nos pregunta la doctora Amanda, ¿a quién realizar el tamiz cardíaco? Bueno, la recomendación de realizar el tamizaje cardíaco es el medir la saturación, oximetría, después de las 24 horas idealmente, en brazos y piernas y evaluar. La recomendación real es realizarlo a todos los niños. Los programas que tienen, Hidalgo tiene un excelente programa en donde el hospital donde trabajamos, con la Secretaría de Salud de Hidalgo y el Hospital Infantil de México, en donde se realiza a todos los niños. La recomendación es que el tamizaje cardiológico sea a todos y obviamente hay indicaciones en base a la saturación si se necesita hacer o no un ecocardiograma. Okay. Obviamente, porque el niño que tiene sospecha, el tamizaje es para niños sanos, ¿no? Para niños que no tienen patología pulmonar, que no son prematuros, que no tienen sospecha de cardiopatía, que no tienen soplo. Eso es obvio que necesitan una valoración cardiológica. El tamizaje es para niños que no tienen ningún dato de cardiopatía ni de otra enfermedad.
Sí, doctor, gracias. La doctora Magda Gabriela Muñoz Brito le manda saludos y le pregunta si es frecuente encontrar soplos por anemia y cómo diferenciarlos con los soplos de cardiopatías acianóticas y sin otros hallazgos. Bueno, sí, es de acuerdo al grado de anemia, es frecuente, es parte de la exploración física del niño con anemia. Los soplos de la anemia pueden ser más regurgitantes, no entré mucho en conceptos de si el soplo es eyectivo o es regurgitante. El soplo eyectivo tiene una característica creciente y decreciente, el regurgitante es más uniforme. Entonces, habitualmente los soplos de anemia son soplos regurgitantes o generados por insuficiencia de las válvulas o la misma turbulencia, hiperdinamia que mantiene el corazón, que mantiene la sangre dentro del corazón por la anemia. Son soplos de tonalidades un poco más suaves que los soplos por cardiopatías cianógenas o acianógenas. Sí, doctor. Nos pregunta la doctora María del Carmen si una estenosis pulmonar leve que se detecta al nacimiento, ¿cuál sería el manejo a seguir? Bueno, la estenosis pulmonar leve habitualmente tiene una excelente evolución clínica al nacimiento. Son raros los casos en los que hay que abrir la valvulita, a no ser que la estenosis sea muy grave. Pero estenosis pulmonares leves pueden pasar incluso totalmente asintomáticas e incluso no ser identificadas en el momento del nacimiento. Me parece muy importante la pregunta para comentar un poquito sobre lo que llamamos los cardiólogos estenosis fisiológica de las ramas pulmonares, que como en la etapa prenatal las arterias pulmonares, las ramas pulmonares no están recibiendo todo el gasto pulmonar. Una vez que han nacido, esas ramas pueden ser relativamente fisiológicamente hipoplásicas y generar soplos que se catalogan como soplos funcionales en el periodo neonatal. Esos tienen un excelente pronóstico y habitualmente desaparecen en los primeros 3 meses de vida. Entonces, de tal manera que la estenosis pulmonar leve habitualmente tiene una excelente evolución, son pacientes asintomáticos, y si el gradiente no se incrementa a más de 40 milímetros de mercurio, en niños asintomáticos habitualmente somos conservadores. Con esos niveles de obstrucción, 40 milímetros o síntomas, recomendamos hacer valvuloplastía transcateterizada. Muy bien. Nos pregunta el doctor Isaías Reyes Pliego, ¿cómo realizar un tamiz cardíaco que sea confiable? Bueno, hay que hacerlo y aquí es muy importante la calidad del oxímetro. Como dije al principio, no tengo conflicto de intereses, entonces, y aquí hay un poquito de discusión. Los oxímetros de alta calidad, los oxímetros recomendados por la FDA, que hay 2 o 3 marcas en México, son oxímetros mucho más caros, pero son muy sensibles y tienen sensores muy apropiados para los neonatos. La recomendación que yo he dado cuando doy la plática de tamiz cardiológico es que si no se cuenta con ese oxímetro, tratar de hacerlo con el oxímetro que uno tiene disponible, con la interpretación en función de todo el cuadro clínico del niño. Entonces, me parece que hay que usar oxímetros de alta calidad, no son baratos. Interesantemente, cuando ya hay un volumen importante para algunos hospitales, las compañías estas ya no cobran el oxímetro, sino que ponen el oxímetro y lo que consume, los consumibles son los que ellos venden. Entonces dejan como en comodato los oxímetros y la recomendación es usar los oxímetros aprobados por la FDA. Desafortunadamente no siempre están. Sí, doctor. Nos pregunta el doctor René Gómez Medina que si aparte del ecocardiograma,
¿cuál es otro método diagnóstico para detectar cardiopatías? Bueno, la ruta diagnóstica, el ecocardiograma, en la ruta diagnóstica el ecocardiograma es el método diagnóstico de elección. Es un método que resulta ser barato, no invasivo, disponible, etc. Cuando el ecocardiograma no deja dudas, con eso, en nuestra experiencia, pues hacemos que se catetericen o se operen más del 80-90% de los niños. Todas estas cardiopatías que mencioné, habitualmente solo con la información ecocardiográfica tenemos para la toma de decisiones. En el paciente específicamente con coartación aórtica, en la medida que tenemos disponibilidad, pues nos apoyamos de una tomografía, de resonancia magnética, y el cateterismo en nuestra experiencia cada vez es menos utilizado para diagnóstico, sino que actualmente en el Hospital Infantil de México el 60% de los cateterismos son realizados para intervención, es decir, cierre de comunicaciones, valvuloplastías, etc. Entonces la ruta es, obviamente sigue siendo útil la radiografía y el electro, el ecocardiograma y otros métodos de imagen, tomografía y resonancia. Sí, doctor. El doctor Ramón Mario nos pregunta que en las cardiopatías congénitas acianógenas pequeñas, me imagino, si una CIA no tratada condiciona alteraciones en la hipertensión pulmonar más tardíamente en la adolescencia. La comunicación interauricular pequeña puede no desarrollar ni dilatación de cavidades, ni arritmias, ni hipertensión arterial nunca. Comunicaciones interventriculares pequeñas pueden no desarrollar ninguna complicación a largo plazo. En específico, en cortocircuitos intraatriales pequeños, con todo esto de la posibilidad de poderlo cerrar por cateterismo, ha surgido mucho el concepto de relación del cortocircuito a través de comunicaciones interauriculares pequeñas o foramen oval permeable con accidentes trombóticos cerebrales por embolia paradójica, es decir, se forman émbolos del lado derecho y a través de la comunicación o del foramen oval pasan y desarrollan un accidente cerebrovascular trombótico. Entonces ahí ha habido se ha inclinado la balanza a de todos modos cerrar defectos pequeños. Desde el punto de vista de hipertensión pulmonar, el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar es extremadamente baja. Y en función en relación a la comunicación interauricular pequeña o foramen oval permeable, la única indicación, otra indicación absoluta de cerrarlo sería que por razones del destino o porque el paciente, esa es su pasión, se va a convertir en buzo marino, en donde es necesario hacer descompresión. Si va a bucear, pues, biólogo marino, que su pasión es ser buzo, bueno, y tiene un foramen oval permeable, él tiene indicación de cerrárselo, porque en la descompresión puede tener complicaciones graves. En relación a comunicación interauricular, pues el riesgo de endocarditis es bajísimo, prácticamente no hay. En relación a comunicaciones interventriculares pequeñas, existe el riesgo de endocarditis, entonces de una comunicación que no iba a dar ningún problema, el desarrollar una endocarditis es un factor de riesgo y en algunos pacientes o en algunas condiciones podría ser indicación de cierre de comunicación interventricular. Sí, nos pregunta el doctor Luis Ángel, bueno, algunas preguntas creo que como que se repiten o se fueron contestando durante la plática, y nos pregunta el doctor Luis Ángel Ayala Romero, aparte de que lo felicitan, ¿a qué edad en promedio llegan al Hospital Infantil de México los pacientes con cardiopatía congénita dependiente de conducto arterioso? Bueno, cada vez han llegado más, llegan más temprano, y ahí la labor
de los hospitales de pediatría y de los pediatras es invaluable, man. Entonces cada vez llega un poco más temprano. Hay casos excepcionales. Hoy recibimos una niña que venía del estado de Oaxaca, que llegó del estado de Oaxaca, una niña con una atresia tricuspidia saturando 56% y tiene 2 años, 8 meses. Entonces, se pregunta uno, bueno, la niña sobrevivió por milagro, tiene un conducto muy pequeñito, entonces esa niña llegó totalmente tardío. Entonces, en general llegan entre los 2 y 6 meses la mayoría de los pacientes. Cada vez llegan más temprano, pero todavía tenemos casos excepcionales, desafortunadamente, en donde llegan muy tarde. Así es, doctor. Yo creo que uno de los motivos que nos lleva a hacer esta educación médica continua es tratar de evitar todas esas, que ya no se presenten esos casos, ¿no? Nos pregunta la doctora Magda Gabriela Muñoz Brito si existe alguna recomendación para dar a las embarazadas para prevenir cardiopatías congénitas. Estrictamente no hay ninguna. Se ha hablado mucho de, bueno, no consumir drogas, no consumir alcohol. El litio se habló algún tiempo relacionado con anomalías de Epstein. Las recomendaciones que dan los obstetras a todos: buena alimentación, adecuada alimentación, ejercicio, evitar medicamentos, evitar obviamente cigarro, drogas, alcohol, etcétera. Estrictamente no hay una sola recomendación. Lo que se recomienda es tener un control prenatal adecuado para tratar de identificar alguna alteración por medio de ultrasonido, por los perinatólogos, obstetras, radiólogos, etc. Sí, precisamente nos preguntan aquí el doctor Ayala, ¿qué opinión tiene del ecocardiograma fetal como un tamiz prenatal para cardiopatías? Bueno, la pregunta es muy interesante. Es un excelente recurso, da una excelente información y completa el diagnóstico. Como tamiz desde el punto de vista cardiológico, es decir, a todas las embarazadas hacer ecocardiograma fetal, me parece que no es práctico. Los estudios de diagnóstico prenatal de cardiopatías, la parte de tamiz del eco prenatal es el estudio que hacen los otros especialistas. Sí, es muy importante que dentro de un ultrasonido obstétrico o perinatal se analice con mucho cuidado el corazón. No es factible hacerle a todas las embarazadas un ecocardiograma fetal. Y los grupos más importantes es cuando en donde aparecen las cardiopatías, es cuando hay una malformación extracardíaca fetal y cuando hay sospecha por alguna alteración, cuando el ultrasonido de tamizaje, ahí sí, muestra alguna alteración en el corazón. Entonces esas son las dos indicaciones más precisas en donde está el grupo de fetos con cardiopatía congénita. Ok, 2 preguntas más. El doctor Jesús Franco igual lo felicita y le pregunta qué tan útil es la toma de electrocardiograma para el diagnóstico de soplos en cardiopatía congénita. Sonrío porque la pregunta es muy importante y yo la he discutido muchísimo. Los maestros clínicos y cardiólogos de las escuelas anteriores a mí, pues no concebían ver a un niño sin un electrocardiograma. Incluso en el periodo neonatal, y sigue siendo muy útil en muchos aspectos el electrocardiograma. Pero como yo le digo a los residentes, tomar un electrocardiograma
con los electrodos actuales, con las 6 derivaciones precordiales en un niño, en un recién nacido, es más fácil, es más difícil tomar el electro que hacer la interpretación del electrocardiograma. Entonces, sí es útil, hay que hacerlo en la medida que uno tenga sospecha. Yo de manera rutinaria en el consultorio no le hago electro a todos mis pacientes, salvo que haya alguna sospecha diagnóstica. Para evaluar la hipertrofia, para evaluar la repercusión de una comunicación interventricular, de una comunicación interauricular, de un conducto arterioso, el ecocardiograma da más información o da información práctica. Un niño con una comunicación interventricular pequeña seguramente va a tener un electrocardiograma normal o muy cercano a lo normal. Entonces, no es que esté de más, pero a veces no es fácil tomarlo. Y a veces desgasta uno mucho al niño, a la familia, etcétera, en insistir en tomar el electrocardiograma. Indudablemente es útil, pero no es indispensable en mi opinión. Sí, gracias, doctor. La última pregunta, el doctor José Rojas le pregunta, en su experiencia en provincia donde no existen programas de tamizaje, ¿qué recomendación nos puede dar para tratar de buscar a aquellos pacientes aparentemente sanos y que puedan ser cardiópatas? Porque los oxímetros son muy caros y pues, ¿qué marca nos pudiera recomendar? Bueno, la recomendación que yo les daría es, repito, es tratar de hacer la oximetría en las condiciones ideales con el oxímetro que ustedes tengan. La marca que utilizamos nosotros en el programa de tamizaje cardiológico con la Secretaría de Salud es una marca que se llama Máximo. La digo porque me la preguntan y tampoco tengo ningún problema en decirlo. La marca es Máximo, pero hay algunas otras marcas en donde hay oxímetros adecuados. Probablemente si en la clínica que tiene el doctor hay estos monitores de terapia intensiva en donde es mucho más sensible que el oxímetro normal del dedito, bueno, hacer una oximetría con esos monitores que tienen los cuneros fisiológicos o que tienen la mayor parte de los hospitales, que no solo sirven para el tamizaje cardiológico, sino que también sirven para el monitoreo de los niños, podría utilizarse. Lo importante es que el sensor, que el niño esté tranquilo, que se tome después de 24 horas y antes de 72 horas. Ante la duda, se repita 1 hora, 1 hora y media después, etcétera. Ok, pues muchas gracias, doctor. Creo que ya fue la última pregunta. Agradecemos al doctor Víctor Gutiérrez, nuestro presidente del Colegio del Estado, al doctor Julio por su amable participación. Nos ha enriquecido mucho con sus conocimientos, con su experiencia. Y no quiero dejar pasar la ocasión para felicitar a todos, porque pues tenemos próximo el festejo del día 20 de octubre del pediatra y posteriormente el 23 de octubre del Día del Médico. Y bueno, los esperamos el 10 de noviembre, el capítulo Coacalco, con un tema de reumatología. Y los invitamos también a que nos visiten en el canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado, donde van a encontrar las sesiones que hemos tenido. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor Julio, doctor Víctor. Saludos a todos. Al contrario. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias.